Después de varios minutos llegamos a la carretera y por fin logramos salir del bosque. Nos reunimos en el mismo punto de donde habíamos partido. Después de algunos minutos parecía que todos ya estaban más tranquilos. Continuamos caminando hasta el pueblo, y esto que les voy a decir, sé que es algo difícil de creer, pero en ese momento comenzaron a escucharse horribles lamentos que provenían del bosque. Frecuencia paranormal. Buenas noches, comunidad de Frecuencia Paranormal. Me llamo Hugo. Esta experiencia que les voy a contar nos sucedió en un pueblo que pertenece al municipio de Villa Victoria, en el Estado de México. En aquel tiempo yo me juntaba casi todas las noches con unos amigos del pueblo a jugar fútbol. Nos íbamos a jugar a un campo que se encontraba en las orillas, ya casi para adentrarse al bosque. En nuestra región hay muchas leyendas que se cuentan en torno a ese lugar, pues en algunas ocasiones, por las noches, se han escuchado lamentos desgarradores que provienen del interior del bosque, e incluso hay un río que alimenta una presa, en el que en ocasiones y temporadas específicas se puede ver y escuchar a la Llorona. Por el interior de ese bosque cruzan una serie de torres que soportan cables de alta tensión, y se dice que durante su instalación, en sus cimientos enterraron a muchas personas con vida que traían de otras partes. Esto lo hacían como ofrenda para que dichas torres nunca se cayeran. Y los lamentos horribles que se escuchan, se dice que provienen de todas esas pobres almas que quedaron ancladas en esas torres. Todo esto para mis amigos y para mí eran simples cuentos y leyendas. Sin embargo, todo esto encierra una gran verdad, y nosotros lo descubrimos en carne propia. En una ocasión mis amigos y yo estábamos jugando fútbol en ese campo que les menciono. El partido se puso muy reñido y nadie quería darse por vencido, por lo que el juego se alargó. Se nos hicieron las 8 de la noche y ya estaba oscureciendo, pero seguíamos jugando. Estábamos muy confiados, pues nunca nos había sucedido algo malo. Unos estábamos corriendo dentro del campo y otros estaban esperando la reta, sentados a la orilla. De pronto, los que estábamos jugando vimos que los demás se empezaron a poner de pie y volteaban muy asustados hacia el bosque. Incluso algunos comenzaron a correr. Detuvimos el partido y preguntamos que qué era lo que estaba pasando, y nos dijeron que se escuchaba a una niña que decía: «Mami, ¿dónde estás, mami?». La mayoría estábamos incrédulos, pues ¿qué hacía una niña sola en el interior del bosque? Sin embargo, esa vocecita comenzó a escucharse muy fuerte. Se oía en todas partes. No veíamos a ninguna niña, pero esa voz la escuchábamos muy fuerte y muy cerca. Parecía provenir con el viento, de los árboles, del interior del bosque. «Mami, ¿dónde estás, mami?». Nunca olvidaré esa frase, esas palabras, esa vocecita de la niña. La mayoría nos quedamos estáticos y algunos se echaron a correr asustados. Sin embargo, nos dimos cuenta de que ese sonido se empezó a escuchar más y más fuerte.
Al final todos nos aterramos y comenzamos a correr hasta llegar a las casas del pueblo. Cada quien se fue para su casa y al llegar, les puedo asegurar que todavía se alcanzaba a escuchar la voz de esa niña. Eso fue todo lo que pasó aquella noche, pero esto solo era el inicio de una serie de sucesos extraños que estábamos por vivir en ese bosque. Pasaron unas semanas y yo, junto con todos mis amigos del pueblo, nos organizamos para adentrarnos al bosque a cazar armadillos. Ese día todos acordamos reunirnos a las 8:30 de la noche en la carretera principal, para de ahí adentrarnos todos juntos. Cabe resaltar que esa vez nos reunimos alrededor de unas 20 personas, incluidos algunos niños que también querían ir con nosotros. Algunos llegaron un poco tarde, por lo que alrededor de las 9 de la noche fue cuando empezamos a caminar hacia lo más profundo del bosque. Caminamos varios kilómetros hasta llegar a donde se encuentra la presa y el río que la alimenta, ya que alrededor de ahí es donde comúnmente se encuentran los nidos o madrigueras de los armadillos. Ahí tuvimos que ocultarnos y esperar por más tiempo, ya que ellos regularmente salen a buscar comida alrededor de la medianoche. Nos sentamos todo el grupo y comenzamos a contar historias, algunas de miedo y otras tantas de risa para que se nos pasara rápido el tiempo. Estando ahí, se nos hicieron las 12 de la noche y nos organizamos para empezar a realizar el recorrido para cazar los armadillos. Comenzamos a caminar lentamente entre los árboles, pero vimos algo que detuvo nuestros pasos en seco, pues enfrente de nosotros, como a 300 metros de distancia, cerca del río que conecta con la presa de Villa Victoria, vimos a una mujer vestida de blanco. Iba caminando cerca del agua. Todos nos quedamos paralizados. Esa mujer se veía claramente a pesar de la distancia. Nos llamó mucho la atención que ella estuviera sola, en ese lugar, y a medianoche. Esperamos un momento para ver quién era, o qué era lo que tramaba hacer ahí, cuando de repente escuchamos un llanto aterrador que nos hizo temblar hasta los huesos. Los primeros segundos nos quedamos sin movernos, pero al poco rato ya estábamos todos corriendo en dirección hacia el pueblo. Corrimos aproximadamente 1 kilómetro. Y después nos detuvimos a descansar un momento y ver si nadie faltaba. Afortunadamente estábamos todos. Algunos niños estaban llorando muy asustados, pero tratábamos de controlarlos, aunque los más grandes estábamos igual de aterrados. Una vez que retomamos el aliento, seguimos corriendo y no nos detuvimos hasta otro kilómetro más adelante para descansar otra vez. Ahí descubrimos que aquel terrible llanto se seguía escuchando. Ya era más débil, pero era igual de horrible. Tomamos de la mano a los niños y a los más chicos los abrazamos para llegar más aprisa a nuestras casas. Llegamos a la parte donde están las torres de electricidad y no nos detuvimos. Después de varios minutos llegamos a la carretera y por fin logramos salir del bosque. Nos reunimos en el mismo punto de donde habíamos partido. Después de algunos minutos parecía que todos ya estaban más tranquilos. Continuamos caminando hasta el pueblo, y esto que les voy a decir, sé que es algo difícil de creer,
Pero en ese momento comenzaron a escucharse horribles lamentos que provenían del bosque, y se apagaron de golpe todas las luces de las casas. Todo quedó completamente oscuro. No se veía nada. Lo más aterrador es que a lo lejos se oían aquellos llantos. Al adentrarnos a las calles del pueblo, todos corrimos hacia nuestras casas. Muchos de los que fueron conmigo esa noche al interior del bosque cuentan que de vez en cuando durante las madrugadas han vuelto a escuchar lo mismo y ya no quieren volver a entrar ahí. Algunos ya ni siquiera se acercan y ya no van al campo a jugar fútbol. Pero el miedo en sus rostros es notable cuando me cuentan que esos lamentos no los dejan dormir. Creemos firmemente que aquella mujer es la Llorona, y junto a sus llantos, los que nos aterraron enormemente eran los lamentos que muchos de nuestros abuelos aseguraban que pertenecían a todas esas pobres almas atrapadas. Algo aquella noche movió todas esas energías. Nunca he vuelto a escuchar algo así de horrible. Y espero encarecidamente nunca volver a hacerlo. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.